going to cover the second part of the class, which is grammar, that is called gerund after prepositions. So it's very important that you know that every time we use a verb after preposition, that verb is going to come up with a gerund, okay? Siempre que tenemos un verbo que viene después de una preposición, ese verbo va a ir con ing, es una regla general. Entonces, ya tienen que tener en mente que la traducción, ¿cierto? Siempre va a ser infinitiva. Por ejemplo, cooking, en este caso dice I'm crazy about cooking, ya estoy loco por cocinar. Ya no es cocinando, sino que cocinar, ya, pero en inglés, para efectos de gramática, después de una preposición va con ing, siempre, ya. Esto es un buen dato para el speaking del TAE, porque ustedes pueden decir I am crazy about cook y ya están cometiendo un error gramatical, ya. Entonces les pueden bajar puntos en la parte gramatical, ya. Y por otro lado, esto aparece como alternativas en la parte de reading. So, for example, they say, I'm crazy about, ¿ya? Y luego ponen 4 alternativas de verbo. Cook, cooked en pasado, yes, will cook o cooking. Entonces, yo tengo que saber que siempre la alternativa va a ser después de una preposición poner el verbo con ing. So, we say, I'm crazy about cooking. She's bored with watching TV. They apologize for being late. Okay, they apologize for. So we have here about, with, and for. Es muy importante que para esto ustedes conozcan las preposiciones en inglés, son muchas más que las que tenemos en español. En español, okay, en el colegio lo aprendimos como ante, bajo, con, contra, okay. In English we have many, and there is not a way to learn them. So use a gerund after what about and how about or instead of. Luego tenemos what about, que es como te tinca esto. Y how about, lo que es parecido, instead of, que es el lugar de. Entonces decimos, what about going to the movie? En el fondo te tinca, o ¿qué te parece si? What about going to a movie instead of staying at home? En lugar de quedarnos en la casa. Instead of staying. Bueno, y aquí aplica nuevamente la misma regla, porque tenemos what about, que es una preposición, lo mismo acá, y luego instead of. Tenemos adjetivo más preposiciones, que es lo que vimos al principio, ¿ya? Crazy about, okay, angry about, crazy about, excited about, happy about, unhappy about, sad about, upset, afraid of, and sick and tired of, que es lo que vimos como vocabulario, ¿ya? Y también tenemos ciertos verbos, por ejemplo, más preposiciones, complain about, entonces, él reclamó por ir, so he says, complain about going, yes? Talk about, think, worry, apologize for, yes. Por ejemplo, él se disculpó por llegar tarde. Apologize for being late, no for be late, okay? Or for arriving late. Believe in, object to, and word with, okay? Entonces, tenemos que así funciona la parte de gerundio, ¿cierto? Después de las preposiciones. Es una regla general que ustedes, que en realidad no tienen excepciones, ya, o muy poquitas. Entonces, como puntos así como asegurados si les sale en el TAE esta información, ¿ok? Entonces, tenemos acá lo siguiente, vamos a practicar. We have here the following. Recuerden que you have to do this on your own, tienen que hacer esto on your own, que significa de manera independiente, ustedes mismos, y luego lo revisamos. Entonces acá pueden anotar las frases, las oraciones, the sentences here, y luego ir completándolas, ¿ok? Luego here we have the same. Have the same here, ¿ok? So we're going to start with the first one here, ¿ok? This one. So Susan is an extrovert, she believes in saying what's on her mind and she tells the truth, okay? Instead of keeping, en lugar de keeping her ideas to herself, she rarely apologizes for being direct. Susan believes in multitasking. She's crazy about exercising and working, and at the same time because it saves time. Okay, it's like me, I am crazy about exercising and working. Her boss is not afraid of giving her a lot to do, and Susan never complains about having too much on her plate. Ok, atentos acá como cuando va el verbo en presente simple, complains, y aquí va con believes porque estamos hablando de Susan, ok, en ambas partes, es un she. Also she doesn't object to staying late at the office.
Charlotte is Susan's friend. She's an introvert and quite different from Susan. She doesn't believe in saying what's on her mind all the time. She doesn't object to talking about herself, but she worries about boring others with too many details about her life. Aburrir a otros. At work, Charlotte is unhappy about having to write so many reports. She's sick and tired of working long hours every day, and she is bored with going to a lot of meetings. Right now, Charlotte is thinking about taking vacation in New York, and she is excited about going to all the museums there. Okay, there we have. Okay, let's go with the second activity. Okay, here we have the first activity and this is the second activity. Okay, you know that the Susan and Charlotte are very different from each other. Y aquí tenemos la lista, ya que ya vimos la información que ya revisamos. So, in the second activity of the course, which is the homework, it's going to be about vocabulary and grammar practice related with gerund after prepositions. Okay, good.